como estoy hoy. Oh, qué bello estoy. Qué hermoso. No hay nadie sobre la tierra como yo. Mire sus ojos. Wow, perfectos. Esa nariz. No hay nadie en este planeta que yo haya visto tan bello como yo. Esas eran las palabras de Narciso, un hombre que vivió en la mitología griega, condenado por una ninfa. Narciso era muy apuesto y muy orgulloso, y las doncellas lo perseguían, pero él a nadie le hacía caso. Así que un día, Eco, una de las ninfas más hermosas, se enamoró de Narciso y fue a perseguirlo. Y Narciso la despreció terriblemente. Dijo que no quería estar con ella. Y entonces esa ninfa, llena de venganza y de odio, invocó a la diosa de la venganza. Y bajó esa diosa y condenó a Narciso. Lo condenó a amarse solo a sí mismo. Lo condenó a enamorarse de sí mismo de tal forma que no podía mirar a ninguna otra mujer. Y un día Narciso tenía sed y se acercó a un estanque a tomar agua. Y de repente vio su figura en el estanque, y cuando vio su figura quedó tan deslumbrado con su belleza que no quiso tocar el agua para no distorsionar su belleza. Y Narciso tenía mucha sed, pero él no podía tocarla porque iba a enturbiar el agua. Y allí murió Narciso de sed, porque no quería enturbiar el agua y dejar de ver su belleza. En el lugar donde él murió, ahora crecen los narcisos. De ahí viene el nombre de esa flor, narcisos. Como recuerdo a ese amor y a ese orgullo y a esa egolatría infinita de Narciso. Parece una historia de locos. Parece que nadie pudiera ser así ahora. Pero es una de las características de nuestra era, del posmodernismo. La egolatría, el centrarse en usted mismo, en uno mismo, en una indiferencia total para con las personas que están a su lado. Nuestra sociedad es una sociedad que en las mañanas madruga, se suben a los trenes atestados de personas y nadie sabe cómo se llama el de al lado. Nadie sabe ni le interesan las necesidades del que está a su lado. Cada uno conecta sus audífonos y se envuelve en un mundo en el cual es solo él y para él, y se olvida de todos los demás. Y así como Narciso, esta sociedad está muriendo lentamente, porque está olvidando la principal fuente de vida en este mundo que Dios dio, que es el amor. El amor que se olvida de sus propias necesidades y busca las necesidades de los demás. Esta es una de las características de nuestra era posmoderna. La historia de la humanidad la han dividido en 4 etapas. La edad antigua, que va desde los comienzos de la antigüedad hasta más o menos el siglo IV, cuando cae el imperio romano, y con la caída de ese imperio cae la época de los imperios que tenían una hegemonía mundial, y comienza la edad media desde el siglo IV y va más o menos hasta el siglo XVIII, cuando cae Constantinopla y comienza el Renacimiento, o la edad moderna que predicaba y anunciaba una liberación de la raza humana. Edad moderna que dio origen a los desarrollos e inventos más impresionantes de la humanidad.
Edad moderna que terminó con la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad se dio cuenta que podía conseguirlo todo, que podía lograrlo todo, que podía conquistarlo todo, que todo era una superación y una evolución lineal en progreso. Y de repente, en medio de esa filosofía, estalla la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mostrándole al mundo entero que esos valores no eran lo más importantes, y que esos valores, al contrario de llevar a un progreso, llevaban a la destrucción. Nace como antagonismo lo que hoy conocemos como posmodernismo. Algunos de los que están sentados en estas sillas han vivido el modernismo y la transición al posmodernismo y han sentido lo extraño que es el nuevo mundo en el que estamos viviendo, en antagonismo al mundo en el que ellos nacieron. ¿Cuáles son las características? Algunas de ellas las vimos en la lectura bíblica. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá ¿qué? Narcisos, hombres amadores de sí mismos. Ahora, esto está escrito en un lenguaje antropocéntrico, centrado en el hombre, pero también se puede decir a mujeres amadoras de sí mismo, porque están los hombres y las mujeres, por supuesto. Avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es una descripción de los postreros días, de los últimos días. Y socialmente se reúnen estas características de muchas formas. Cuando la persona se enamora de sí mismo y se olvida de los demás, la sociedad completa comienza a sufrir. Hay una obsesión por la perfección. Los de 70 años quieren verse como de 50, los de 50 como de 40, los de 40 como de 30, los de 30 como de 20. Y hay un sufrimiento ante el reloj que transcurre y que los años pasan y cumplimos 25 años y no seguimos cumpliendo más años. Siempre decimos que tenemos 25 y ahí nos quedamos en 25 porque hay una obsesión con lo perfecto y tenemos miedo de envejecernos. No se disfruta como en la antigüedad el llegar a la edad adulta, en el cual los ancianos eran los sabios, eran los líderes de la sociedad. No, esta sociedad ha discriminado a los ancianos. Los ancianos no sirven en nuestra sociedad. Los ancianos son una carga para nuestra sociedad. Ya no son el centro ni de la familia ni de la sociedad. Así que es una obsesión por lo perfecto. Y esto genera una gran cantidad de sufrimiento porque la vida no es así. Y gracias a Dios, Dios no es así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios hubiera sido Narciso, nosotros estaríamos perdidos. Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mejor ejemplo de lo que sería un anti-Narciso es el ejemplo que Dios nos dio en la vida de su propio Hijo, de aquel que era uno con Dios, Rey de reyes, Señor de señores, soberano, y sin embargo se humilla y se hace un ser humano, y de esa forma se liga a nosotros, a la raza humana, de una manera que jamás podrá desprenderse. Él ahora es un Dios que ha sido hecho hombre y jamás dejará de serlo. Se humilló hasta nuestro nivel, dándonos un ejemplo de lo que se constituye el verdadero amor y la verdadera filosofía que deberían seguir los cristianos. Hebreos 2:11 dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Los narcisos no se juntan con los feos, no se juntan con los pobres, no se juntan con los que no llenan su concepto de belleza. Jesús vino y se identificó con los pecadores, con los condenados a la muerte.
el que dejó el trono del Padre por las edades eternas será llamado uno con la raza humana, Hijo del Hombre. Y todo esto para que nosotros fuéramos levantados de la ruina y la degradación humana. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero desafortunadamente no es el único característica de esta edad. La segunda característica es el hedonismo. Hablamos hace algunos sábados de eso. Aristipo, un griego, dijo que todo lo que produce placer es bueno, es ético, y todo lo que produce sufrimiento es malo, es antiético. Y diferentes escuelas griegas desarrollaron este pensamiento y llegaron a creer, a enseñar que el ser humano debería buscar solo lo que generaba placer, y que el sufrimiento era algo que había que rehuir a toda costa. Y llegó a tener tanta influencia esa filosofía que hubo una ciudad de Grecia donde la gente comenzó a suicidarse a unos niveles mucho más altos de lo normal, y los gobernantes de esa ciudad prohibieron la enseñanza del hedonismo porque vieron que el resultado directo de ese pensamiento de la búsqueda del placer solamente y de considerar el sacrificio como una maldición, lo único que llevaba era al suicidio. Esta semana la Organización Mundial de la Salud dijo que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. También estamos en una crisis porque no sabemos enfrentar y vivir el sufrimiento. Nuestra ciencia, la tecnología, ha generado bienestar y comodidad, claro que sí. Todos estamos aquí delicioso porque tenemos el aire acondicionado prendido. Y eso es bueno, buscar el bienestar. Antes las cirugías se hacían sin anestesia. Le daban un par de whiskies al paciente y le sacaban las muelas que tenían que sacarle. Le daban un par de tragos y le amputaban una pierna. O le hacían las cirugías que había que hacer sin anestesia. Ahora la ciencia ha producido la oportunidad de hacer una intervención de esa de una manera más humana, de una manera más digna. Y eso está bien. El problema es cuando el centro de la decisión de nuestros actos es rehuir al sufrimiento. El eje de la aprobación del aborto en este país, 1973, está centrado precisamente en el hedonismo. Esa declaración dice que el aborto está aprobado de manera eugenésica o terapéutica. Es decir, si con antelación se puede determinar que un niño viene con alguna dificultad para vivir, con alguna deficiencia física, la mamá va a sufrir, el niño va a sufrir, la sociedad va a sufrir. Entonces, ¿qué hacemos? Matémoslo. Y así acabamos con el sufrimiento. Son decisiones y políticas centradas en el mismo principio, el hedonismo. Ya que tenemos todas las comunidades a la mano, creemos que no debe haber sufrimiento, pero el sufrimiento llega. Tarde o temprano llega la enfermedad, tarde o temprano llegan las pérdidas económicas y la muerte. Tarde o temprano el sufrimiento llega, y entonces la sociedad que no está acostumbrada al sufrimiento, que considera el sufrimiento como algo malo, como algo que debe rehuir, no sabe convivir con el sufrimiento, no sabe manejar el sufrimiento. El libro de Job nos muestra que el sufrimiento de manera primaria es causada por el pecado. Pero por otro lado, nosotros hemos nacido en un mundo de pecado, pecadores. Luego el sufrimiento es inherente a nosotros, hace parte de nuestras vidas. Cuando nacemos, recibimos una ciudadanía del país donde nacemos y también una cédula de sufrimiento que nos garantiza que vamos a sufrir en este mundo y que es inherente. Pero esta sociedad ha querido enseñar que eso se puede evitar de una forma u otra, y entonces
cuando se estrellan con la realidad y no pueden manejarlo, llega el suicidio o hacen sufrir a otras personas para tratar de rehuir a ese sufrimiento. Si Cristo hubiera sido posmoderno, cuando estaba en el Getsemaní, a punto de que su discípulo, su amigo, lo entregara y lo traicionara, a punto de ser maltratado y crucificado, ¿qué hubiera hecho Jesús? Si Cristo hubiera sido posmodernista que rehúye al sufrimiento, tú y yo no tendríamos esperanza. Toda la gloria, la vida eterna, toda la felicidad que los santos hemos de gozar en el cielo, todo el peso de la gloria descansa sobre la cruz. Descansa sobre una decisión de sacrificio infinito. Descansa sobre una decisión de sacrificio de una persona que decide sufrir antes que ver a sus hijos perdidos por la eternidad. Porque eso es el amor que renuncia a la comodidad, decide el sufrimiento para que otros vivan, para que otros se salven. Y por esa razón el verdadero cristiano no puede congeniar con la filosofía posmodernista, porque Jesús le dice a sus discípulos en Marcos capítulo 8, versículos 34 en adelante. Marcos 8, 34 en adelante les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su ¿qué? Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué pasa? La salvará. Es una filosofía totalmente contraria al hedonismo. Versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí Jesús nos está mostrando que la vida del cristiano no es una vida de placer infinito, porque es que la vida al cielo no es un carnaval. No. Y la entrada y la puerta a la salvación, ¿es la más ancha? No, es la más angosta. Y es el camino más difícil. Pero es un camino que produce a la vida y a la salvación. Y es un camino angosto y difícil porque estamos luchando contra el peor de nuestros enemigos, que somos nosotros mismos. El egoísmo, el orgullo, el deseo de estar bien nosotros y que los demás, a costa del bienestar de los demás. Así que gracias a Dios porque Él no es posmodernista. Pero no es la única característica. La tercera característica es un énfasis y un desarrollo extraordinario de la estética. Y esto tiene relación con Narciso, por supuesto. En esta era se descalifica lo que sea feo en el concepto social, porque cada cual tiene un concepto de lo que es bonito y lo que es feo. Hay un cultivo desmedido por la belleza. Y entonces la ciencia ha ayudado, se aplican botox, se colocan cirugías, se hacen cirugías, todo luchando para que a pesar de que los años transcurren, no se note. Y entonces si yo me veo feo, si me veo arrugado, si empiezo a ser canoso, ya socialmente me siento mal, me siento arruinado, me siento deprimido, porque la sociedad me ha mostrado que eso es malo, que eso es una desgracia. Cuando en la antigüedad las canas eran de respeto, eran una bendición, era símbolo de gloria, eran símbolo que había que respetar. Dice el salmista que te inclinarás ante las canas. Ahora nosotros sí nos inclinamos ante las canas y nos las tinturamos para que no se sigan viendo, porque es una sociedad que nos ha enseñado que eso es malo. Y entonces nos miramos al espejo y nos deprimimos. Ahora,
No estoy hablando del cuidado personal. No es que tengamos que descuidarlo, no. Tiene que haber un cuidado personal, por supuesto. Tenemos que arreglarnos. Pero esta sociedad ha llevado eso al extremo. Y ustedes conocen historias de hombres y mujeres que han muerto en la sala de cirugía, no por una cirugía para salvarse la vida, sino por cirugías estéticas. Y están dando mucho dinero en este momento a los médicos porque quieren hacerse cirugías estéticas. Ahora, no quiere decir que no debemos cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, alimentarnos bien. Sí, pero cuando esto se lleva al extremo, y yo no quiero entrar aquí y decir esto es bueno, esto es malo, porque yo creo que ustedes pueden tener el concepto y el criterio perfecto a lo que me estoy refiriendo. Cuando es algo sano, un cuidado personal, y cuando es algo excesivo que está poniendo en riesgo su propia salud y su propia integridad. Pero esta es la sociedad en la que vivimos. Entonces, si yo veo a alguien que no es simpático como yo, o a una mujer o a un hombre que no es como yo espero, ya no considero que esa persona tenga valor. ¿Cuál es la solución frente a esto? Esta es una sociedad que le quita el valor a las personas si su apariencia no es como yo espero. Pero el cristiano verdadero ama a las personas porque son hijos de Dios. Así no sean como yo quiero que sean, como yo creo que deban ser. Ama a las personas por su valor intrínseco como hijos de Dios. Y ama al más humilde, al más sencillo, al que no es de mi raza, así como se ama a sí mismo. Por esa razón, esta sociedad ha estado y ha entrado en crisis. Salomón pasó por esa experiencia. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10, ya anciano, Salomón, viendo la vida, recuerda cómo fue su vida. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10, 11, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Entonces él se sació de eso. Pero luego, versículo 11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y en Proverbios dice: la juventud es vanidad, desafortunadamente. ¿Qué es vanidad? Que llega y se va. Y cuando se le da un valor superlativo a algo que no debería tenerlo, eso es vanidad. Llega y se va. Gracias a Dios, porque Cristo no era posmodernista. Porque Él vino por el enfermo, por el leproso, por el desfigurado, por el despreciado socialmente, por la mujer despreciada, y a todos nos amó por igual. No es la única característica. La cuarta del posmodernismo es la transexualidad. Y lo voy a definir de manera muy sencilla. Esta es una época donde la gente puede definir su sexo. Si un hombre no se siente cómodo con sus órganos sexuales, va y se hace una cirugía y se cambia sus órganos sexuales, y ahora, según él, se convierte en mujer. Y si una mujer no se siente cómoda, puede hacer exactamente lo mismo. Es la época de la transexualidad. Ahora, en toda la historia de la humanidad ha habido homosexuales, tanto hombres como mujeres. Pero en esta época, no solo ellos existen, sino que han logrado un lugar en la sociedad predominante, en el que no solamente existen, sino que hacen proselitismo de su situación, profesan su situación, pregonan su situación por todo sitio, se aplaude por todo lugar.
Hacen marchas, hacen manifestaciones. Hace poco hubo una en Nueva York, ahora va a haber otra esta semana. Y todo el tiempo están diciendo, aquí estamos nosotros somos felices, nosotros estamos bien. Y queremos que otros hayan. Y si tú te sientes que eres así, díselo a todo el mundo. Pero es que no es solo decirlo, sino que han logrado un estatus legal en la sociedad. Cosa que no pasó en la Edad Moderna, ni en la Edad Media, que aunque existían no tenían ese estatus ni ese respeto social. Ahora, yo no voy a entrar a definir y a hablar todo sobre el tema, pero sí es una característica de esta sociedad. En la época moderna, es decir, antes de los años 50, 60, se enfatizaba la heterosexualidad. Esta es una época en la que se enfatiza la homosexualidad. Por todo lado. Eso es lo que está de moda, eso es lo correcto. Y bueno, ya la Biblia dice que en los postreros días será como Sodoma y Gomorra, será como en los días de Noé. O sea, son situaciones que siempre han estado, pero ahora han ocupado un lugar mucho más preponderante en la sociedad. La quinta característica: vivimos en una sociedad que consume. Somos consumistas. El 70% de la economía de este país es consumo. Por esa razón las compañías todas se esfuerzan por aumentar el consumo. Ahora, según la psicología industrial, las personas necesitan tres cosas. Necesitan seguridad, necesitan reconocimiento de los demás y necesitan autoestima. Así que una publicidad bien hecha es aquella que le llena la seguridad, la autoestima y le asegura la aceptación en el grupo en el cual usted está. Entonces, si usted ve una publicidad de un carro, lo primero que enfatiza es la seguridad. Usted no le va a pesar nada, si se estrella a 100 millas por hora, en este carro no le pasa nada. Tiene sensores aquí, sensores acá, sensores. Estos sensores de este carro le dicen lo que está pensando el de al lado, si quiere venirse a estrellarlo, seguridad. Pero ahora, si usted se sube en este vehículo, usted no va a ser el mismo de antes. Va a tener que ir a comprarse una muda de ropa diferente cuando se vaya a montar al carro, porque ahora usted sube de estatus y de nivel. Y si usted acaba de conocer a alguien, usted le mira el carro y ya de una vez lo pone en un sitio, de acuerdo al carro en que llegó, ¿cierto? Y es una nueva amistad, pero ¿qué carro tiene? Ok, ya sé dónde está, dónde vive. La autoestima. Y por supuesto la aceptación en el grupo. Entonces la propaganda muestra que ese joven es aceptado en su grupo, sus amigos, la mujer, etc. Usted ve una propaganda de un desodorante. ¿Y qué está promoviendo? Que usted se echa el desodorante y se siente seguro. Usted está bien, se siente apuesto y puede ser el más feo, pero todas las mujeres lo persiguen porque tiene ese desodorante. Ya llenó las tres características, las tres necesidades básicas. Entonces es una sociedad que consume y que crea necesidades que no existen. Pero la gente no puede estar sin el último celular que acaba de salir. No puedo estar, no puedo, está muy lento, no sirve, no puedo, necesito el último. Necesito el último modelo. Yo no ando con carros viejos, de pronto me dejan. Yo necesito el último computador, necesito lo último. Porque si no, usted no tiene autoestima. Si no, no va a ser aceptado por la sociedad. Y si usted no tiene el último vestido que salió, que vale 3 veces más que el que está pasando, pero si usted no lo tiene, usted no se va a sentir mal. Usted necesita tenerlo, porque si no usted se deprime, se pone mal. Y si no tiene el dinero para comprarse, estoy arruinado, estoy en la miseria, estoy mal, no me lo he podido comprar. Y entonces la sociedad crea necesidades y crea soluciones para las necesidades. Claro, las tarjetas de crédito. ¿No tienes dinero? Te damos una tarjeta, pásala y ya.
Y en todas las tiendas tienen la tarjeta de crédito y entonces, ay, este gusto que me di y no tuve que pagar nada. Y los ladrones más grandes de la sociedad, que son los bancos, se enriquecen a costa de esa vanidad que han creado en la sociedad. Y de esas necesidades extraordinarias que no existen, pero que nos llevan esclavos a ser dependientes de esta sociedad. ¿Cómo vivieron nuestros abuelos sin celular? Eso es imposible. Sin WhatsApp, no. Sin fotos, ¿cómo pudieron vivir? Es increíble. Pero esta sociedad nos ha enseñado que no es posible vivir si no estamos consumiendo. Y yo estoy enfatizando eso en esta mañana para que no seamos esclavos de los medios ni de los más ladrones de esta sociedad. Para que seas libre y aprendas a decir como Pablo. Vamos a buscar a Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Y aquí está hablando un hombre que no está montado en un Audi con el mejor reloj que existía en ese momento. No. El pobre Pablo estaba en una cárcel y estaba escribiendo una de sus últimas cartas a su iglesia. Capítulo 4, versículo 10 en adelante. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está diciendo que estaba feliz de que ellos que están fuera de la cárcel estuvieran pendientes de él. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Será que podemos hablar como Pablo? Puedo ser feliz aunque no tenga la última tecnología, el último vestido, la última moda, el último carro. Eso es libertad. Porque la felicidad no la traen las cosas. La felicidad está cuando eres agradecido con Dios, con lo que Dios te está dando ahora. Allí comienza la felicidad. No es la única característica. La sexta es, esta es una sociedad sin contenidos, sin significados, sin valores. Es la muerte de los grandes ideales, la muerte de los valores. En esta sociedad no hay una verdad. No hay el bien ni el mal. Todo es relativo. Todo es circunstancial. No hay una palabra absoluta. No hay una así dice Jehová. Todo es maleable. En esta sociedad lo que interesa es la economía, la producción y el crecimiento económico, el dinero. Eso es lo que interesa. Y en una competencia desmedida, las empresas explotan y oprimen a los seres humanos. Ahora ya no se hacen fábricas aquí, se van a países pobres donde la gente está muriéndose de hambre y que hacen el mismo trabajo que aquí, pero allá lo hacen 100 veces más barato porque ellos están muriendo de hambre. Entonces no hay valores. Se han perdido los valores de que todos vamos a ganar. No, es el narcisismo, se olvidan de las necesidades de los demás. Lo importante es competir, ya no importa la calidad, ya no importa lo verdadero. Lo importante es el precio, que todo sea barato, que todo sea barato, así no sea bueno. Esa es esta sociedad. Pero no solo en la economía, también hay muchos que somos cristianos sin contenido, líderes sin contenido, que se convierten en iglesias sin contenido, solo fachada y solo imagen, pero no hay contenido. La última característica, que parece un dominó, lo uno lleva a lo otro, es una espiritualidad sin compromiso. Esta es la era de la espiritualidad sin compromiso. Y al contrario del compromiso, aumenta el sentimentalismo religioso.
Entonces es una época de que se habla de Cristo, se enseña de Cristo, pero no se es cristiano. No se comparten los valores de Cristo porque no se piensa en el otro, no se piensa en los demás, no se piensa en los necesitados, en la esencia del cristianismo. Pero no importa, vamos a la iglesia y vemos el mejor espectáculo, vemos el mejor show, vemos la mejor música, y ese sentimentalismo religioso no conduce absolutamente a nada. A nada. Eso es lo más peligroso que pueda existir, una espiritualidad sin compromiso. Un verdadero cristiano se compromete con Dios. Y ese compromiso con Dios lo lleva a comprometerse primero consigo mismo. Segundo, con su familia, con los que están al lado suyo. Y tercero, con la sociedad. Y no solo con la sociedad, sino con el ambiente, con el planeta en que vivimos. Está comprometido y consciente de que es un hijo de Dios que ha sido puesto en este lugar y debe de cuidar el lugar donde se encuentra. Si yo le quito el compromiso a la religión, no queda nada. Simplemente queda una apariencia sin raíces que no provoca ningún cambio. Esta es la era de la espiritualidad. Sí, es una era sensible a la espiritualidad, pero una espiritualidad sin compromiso. Dios espera que nosotros podamos vivir y sobrevivir a estos tiempos peligrosos. Pablo lo anunció como si hubiera vivido aquí ahora. ¿Cuáles eran las características? Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, nada de eso se va a ver reflejado, sino se va a ver reflejado el amor que motivó a Dios a entregar a su Hijo por nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.